Hola a todos, soy el Buscador de Tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Mensaje número 5. Problemas con el prójimo. Padre, yo te doy gracias en esta hora, en este momento, que me has permitido una vez más el que pueda hablar sobre tu ciencia santa, me has permitido una vez más que reflexione y aprenda sobre estos temas de convivencia, sobre estas situaciones del día a día. Y yo te encomiendo mucho, Padre, este momento, pidiendo tu Espíritu Santo para que esté en mí y en todos los oyentes, Padre, para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Guíanos a tu verdad, guíanos a tu lección, porque ciertamente el convivir con las personas es una de las cosas que se pueden convertir en algo bastante complicado, bastante difícil, aún con los que vivimos, aún con los que tenemos diferencias de opiniones. Y a veces, Padre, simplemente no sabemos cómo hacerle, no sabemos cómo convivir, cómo comunicarnos con nosotros, cómo resolver ciertas situaciones. Y pedimos tu sabiduría, pedimos tu ciencia santa, Señor, para que seamos de hecho y en verdad capaces de poder solucionar estas cosas en ti, con tu sabiduría, con tus medios, con ese poder, con ese conocimiento de lo alto. Enséñanos, Padre, cómo convivir con nuestros prójimos y cómo solucionar todo problema. Eso te lo pedimos y te lo encomendamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues, bienvenidos. Vamos a comenzar este interesante tema. Cuando nosotros iniciamos a impartir mensajes semanales en este pequeño grupo en el cual nos hemos conectado por medio de teléfono e internet, pues yo le invité a los miembros del grupo, les dije, bueno, para cualquiera que tenga algo que quisiera compartir, o si tiene alguna duda en particular o está viviendo alguna situación en su vida, yo los invito a que se animen a tomar el micrófono para que, con el conocimiento del Padre, puedan recibir una respuesta a sus dudas. Entonces, una muy querida hermana y amiga en la fe, pues se animó a intentarlo. Y el motivo fue porque ella tenía un problema en la convivencia con su propia madre. A pesar de que ella ya no vivía en la misma casa que ella, pues caray, las visitas que ella tenía se convertían en un tema de problemas. ¿Por qué? Pues por el carácter que tenían ambas, pues chocaban mucho. Siempre que la visitaba, pues más que convertirse en una visita de gozo, en una visita de, qué gusto, voy a ir a visitar a mi mamá, se convertía en un martirio. Ambas por sus caracteres, por sus genios, por la forma en la que convivían, pues estaban dañando una a la otra. Y a pesar de que lo intentaban una y otra vez, pues mi amiga ya no sabía qué hacer. Por lo tanto, este mensaje nace con la intención de ser un medio para que nosotros podamos convivir y podamos solucionar esos problemas que tenemos principalmente con las personas que nos rodean. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y como lo sabemos la mayoría, pues el principal mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo mandamiento, pues es muy parecido a este, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y yo sé que se dice fácil, pero la realidad es que como nosotros somos seres carnales, es muy difícil que nos toleremos unos a los otros. Y claro, no solamente tolerar a otras personas, sino que incluso que nos toleren a nosotros. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cómo tenemos que enfrentar o cómo nos tenemos que manejar cuando una persona nos daña? El primer punto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis
en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, primer punto. Cuando el problema que tenemos con alguna persona y esta persona está lejos de Cristo, quiero aclarar este punto. ¿Qué es estar lejos de Cristo? Aún personas dentro de las iglesias, aún personas dentro de la religión, no significa que estén cercanos a Cristo. O sea, una persona que realmente está cerca de Cristo es alguien que está bajo sus mandamientos, es alguien que está bajo sus normas, es alguien que se nota que por lo menos le está poniendo el esfuerzo, que tiene temor de Dios, etc. Y aún dentro de las iglesias sabemos que pues no todos realmente están cerca de Cristo. Entonces, al comprender que la persona con la cual tenemos un problema no tiene a Cristo en su corazón, vive alejado o alejada de Él, pues es una persona que vive conforme a la carne, conforme al mundo, conforme a sus deseos. Lo cual nosotros también, en algún momento, pues, estuvimos ahí. O sea, todos venimos de ahí. No hay ninguno que no haya venido de ahí. Todos venimos de ahí. Entonces, cuando una persona está muy alejada de Cristo, y bueno, es alguien que no está en la iglesia, es alguien que no tiene nada que ver con Dios, es alguien que no cree, es alguien que aunque tenga la religión está alejado, pues normalmente los motores para sus decisiones pues son pues movidos por sus deseos, movido por su egoísmo, movido por lo que siente la persona. Cuando sabemos esto, y más que volvernos jueces, más que ponerle una etiqueta a una persona, se trata de empatía. O sea, ponernos en el lugar de la otra persona. Entonces, cuando realmente somos empáticos y nos ponemos en su lugar, y aunque nosotros estemos en Cristo, sabemos que la persona vive, pues antes que darle el lugar a Cristo, se va a dar el lugar a sí misma. Y claro, el que estemos en Cristo, el que estemos cerca de Cristo, no nos exime de que nosotros también tenemos errores y que también tenemos cosas que afectan nuestra interacción con las demás personas. Entonces, teniendo este conocimiento, partimos de que pues alguien que esté alejado de Cristo, pues no va a obedecer las reglas de Cristo, sino va a obedecer sus propios deseos, cosa que nosotros también hicimos, cosa que nosotros también vivimos. Y teniendo este conocimiento, pues nos ayuda a ponernos en su lugar, nos ayuda a ser más comprensibles, a ser más pacientes. Oye, pero ¿qué pasa cuando sí es una persona que está en Dios? Cuando sí es una persona que realmente está muy conectado con Dios. Esto lo vamos a ver más adelante. Tengamos paciencia, pero la realidad es que la mayoría de estos pleitos van a ser, prácticamente todos estos pleitos, van a ser con personas alejadas de Cristo. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Muy bien, la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Háblale a las personas como a ti te gustaría que te hablaran. Y te voy a decir una realidad, y es que siempre nos enfocamos en los errores de las demás personas. Siempre creemos que la otra persona es el culpable, siempre pensamos que el otro es el malo del cuento. Pero a veces somos nosotros los que realmente hablamos mal, somos nosotros los que realmente tratamos mal, pero como no vemos nuestros propios errores, como no nos volteamos a ver a nosotros mismos, siempre el otro, la otra, es el malo. Y a veces nosotros somos los que hablamos mal, nosotros somos los que insultamos, nosotros somos los que tratamos con desprecio, los que somos sin cariño, los que somos atacando. Entonces,
En los problemas con otras personas, antes que observar el comportamiento de las otras personas, hay que ver el nuestro. Hay que voltear a vernos a nosotros mismos. A ver, ¿cómo soy yo? Bueno, es que le habla así, pero no tiene nada de malo. No. Puede que lo que tú haces esté afectando a la otra persona y la otra persona reacciona en defensa. Entonces, en primer lugar, voltéate a ver a ti mismo. ¿Cómo eres tú? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú has hecho? Y partamos de ahí. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la verdad es que aquí es donde muchos nos atoramos. ¿Por qué? Porque si una persona nos daña, en nuestro interior, nuestro sistema de justicia interno nos dice, debemos hacerle justicia a esta persona. O sea, si esta persona me dañó, si esta persona me habló feo, si esta persona me hizo un gesto, tengo que hacerlo pagar. Tengo que mínimo devolverle el gesto o mínimo desaprobar a esta persona. Y ahí es donde va la pregunta. ¿Qué es lo que nos enseña Cristo? ¿A que nosotros seamos los primeros en ofendernos? ¿A que nosotros devolvamos mal por mal? No, todo lo contrario. O sea, como hijos de Dios, una de nuestras características es que tenemos que predicar con el ejemplo. Muchas veces esperamos que la otra persona cambie, que la otra persona modifique, que la otra persona pida perdón. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos los primeros que tenemos que perdonar. Somos los primeros que tenemos que pasar por alto la ofensa. Somos los que tenemos que reconocer nuestros errores en primer lugar. Somos los que tenemos que buscar la paz. Somos los que procuramos en primer lugar el bien común. Aunque creamos o pensemos que la otra persona no tiene razón. Esto lo podemos llegar a sentir como un tema de debilidad, ¿no? Porque pues yo me acuerdo en la escuela cómo nos decían, no sé, si un niño te pega, pues pégale. Y el que tú pidas perdón primero o el que seas tú el que busca la paz primero es como si te hiciera débil. Y no, la cosa no va por ahí. Dios nos manda, tú sé el primero en buscar la solución. Tú pon la iniciativa, aunque te sientas el ofendido, aunque te sientas que eres al que han afectado, como hijo de Dios y como luz de este mundo, tienes que dar el primer paso. Reitero, aunque sientas que la otra persona no tiene la razón. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y bueno, yo creo que siempre el inicio de todo, cuando se trata de cualquier problema con las personas, es empezar por nosotros mismos. Porque a veces nos convertimos como en aquellos que están encargados de corregir a todos los demás, de decirle a todos los demás qué hacer. Cuando en realidad, por quien tenemos que empezar es por nosotros mismos. Y dice la palabra, que cuando nosotros empezamos por nosotros mismos, cuando nosotros nos enfocamos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Él, en nuestra cercanía con Él, pues ciertamente el Padre acomoda las cosas a nuestro alrededor. Y a veces queremos solucionar las vidas de otras personas, decirle a las otras personas qué hacer, y nosotros mismos tenemos problemas, tenemos situaciones internas, no tenemos nuestra relación al 100 con Dios. Entonces Dios te promete, tú enfócate en mí, tú enfócate en primer lugar en darme el lugar a mí, y yo te voy a dar las demás cosas por añadidura. ¿Quieres resolver los problemas con tu prójimo antes que corregir a tu prójimo, antes que modificarlo a él o a ella? Empieza en ti. Y es una promesa divina y que yo sé que es cierta. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Cuando mi enfoque es Dios, cuando mi primer lugar es Dios, de alguna manera esas situaciones que tenía a mi alrededor se solucionan. Como dicen por ahí, como por arte de magia. Carta a Colosenses, capítulo 3, versículo 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, como si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces vuelvo a lo mismo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar el primer paso. Nosotros como hijos de Dios somos la luz del mundo. Y esto, más que significar el nombre de una religión en particular, habla de que nosotros somos los que transmitimos el mensaje de la palabra de Dios a todo el mundo. Nuestros comportamientos, nuestros caracteres son los que predican a Dios en el mundo. Si nosotros, como hijos de Dios, buscamos el pleito, si nosotros como hijos de Dios somos los primeros en ofendernos, si nosotros como hijos de Dios estamos haciendo más grandes los problemas, pues realmente eso es lo que estamos predicando. Como hijos de Dios, hemos de predicar misericordia, perdonar, benignidad, buscar el bien de los demás, el ser humildes, el ser mansos, pacientes, que vaya, cómo cuesta, ¿verdad? El ser los más pacientes, el soportarnos unos a otros y perdonarnos. Y mira, yo sé que se dice fácil, pero con esta conciencia de querer ser siervos de Dios, de querer seguirlo, de querer darle el lugar de Dios en nuestra vida, hemos de dar el primer paso. Hemos de hacer a un lado el orgullo y darle el lugar a Dios. Dios ha tenido una paciencia, una misericordia, un amor tan grande con nosotros, que nosotros tenemos que transmitir ese bien que ha tenido Dios para con nosotros hacia los demás. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Alguna vez leí un libro llamado El vendedor más grande del mundo, y me acuerdo que uno de esos pergaminos de sabiduría hablaba del poder del amor, que el amor puede abrir cualquier puerta. Entonces, el odio busca pelea. No creamos que un acto de odio, un acto de violencia, nos va a llevar a una solución pacífica, a una solución de amor. El amor busca la paz. El odio la pelea. ¿Cuál es el que vamos a llevar a cabo? Y a veces queremos tontamente, por medio del odio, por medio de gritos, por medio de recriminar, por medio de violencia e irritabilidad, el querer que una persona cambie. Cuando el verdadero cambio se logra únicamente con la fuerza y el poder del amor. Ponte en su lugar. ¿Cómo vas a cambiar? Cuando llega alguien y te recrimina, es que tú eres así, y tú eres así, y ta. Pues lo que vas a hacer es cerrar las puertas de tu corazón. Y no vas a cambiar. Y es más, hasta más a propósito lo vas a hacer. Pero cuando es el amor, cuando es la ternura, cuando es con palabras de verdadero cariño, híjole, a mí, por lo menos, eso me hace cambiar más que hablando violentamente, ¿no? Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Era una costumbre dentro de los judíos el perdonar la misma ofensa hasta 3 veces. Entonces, cuando Pedro estaba hablando con Jesús, pues le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi prójimo? En lugar de decir 3, dijo, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. O sea, si sacamos el cálculo, estamos hablando de 490. Entonces hay que perdonar nomás 490 veces. No, Jesús nos decía esto no como vamos a perdonar esta cantidad específica de veces. No, es siempre perdonar. Siempre, siempre, siempre perdonar. Y vuelvo a lo mismo. Podemos llegar a sentir que el perdonar es ser débil,
que el perdonar es que eso va a dar puerta a que te vuelvan a dañar. Pero con Dios la cosa no va por ahí. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Proverbios número 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, la manera de hablar es importantísima. Y muchos no nos damos cuenta cómo le hablamos al prójimo, cómo les decimos, ¿sabes? Creemos que le estamos hablando bien y cuando un tercero ve cómo les hablamos, le dice, no manches, le estás hablando grosero, le estás hablando golpeado. O sea, también date cuenta que para poder nosotros ganarnos al prójimo, tenemos que cuidar mucho la forma y la manera en la que hablamos. Y aquí muchos nos atoramos, aquí muchos dicen, no, es que aunque yo lo diga de la manera en que lo diga, la persona tiene que entender. No. Y vuelvo a lo mismo, si a ti te hablan feo, si a ti te hablan golpeado, si a ti te hablan con gritos y mentadas, ¿vas a cambiar? ¿Vas a ganarte el corazón de la persona? No, te vas a cerrar. Por eso yo soy de la idea de que es muy importante cuidar la forma en la que se piden las cosas. Y vaya que mi esposa sabe de esto, ¿no? Yo digo, ay, es que dime las cosas bonito. Y voy a hacer lo que tú me digas, ¿eh? Pero ay, a veces con un poco de furor en la voz, como que luego uno se cierra. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 25. Y oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto y entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Tómala. En este discurso del monte, Jesús nos está ejemplificando lo que debemos saber en este día. Que en la convivencia y en los problemas con el prójimo, no hay que darle lugar a la ira, no hay que darle lugar a malos sentimientos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser los que procuremos la paz. Nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que procurar el bien, la solución, el ponernos de acuerdo y arreglarnos de manera pacífica. Y mucho ojo con esto, porque caray, dice, cualquiera que se enoje, o el que le diga necio, o el que le diga fatuo a su hermano, es como si se condenara, o sea, ¿te das cuenta? No nos toca a nosotros el actuar así. Seamos pacientes, ahorita viene esa parte de justicia que tenemos en nuestro interior, y que siempre quiere salir, siempre quiere hacer justicia. O cómo permitir que alguien nos dañe y nosotros como bajar la cabeza para que nos vuelva a dañar. No, ahorita llegamos ahí. Salmo número 11, versículo 5. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama violencia, su alma lo aborrece. Entonces mira, Dios no le gusta que nosotros actuemos o respondamos con violencia. Yo sé, a veces dan ganas. Yo sé, a veces la persona ha hecho algo tan malo que se lo merece. Pero delante de Dios, nosotros somos los que pecamos cuando actuamos así, aunque seamos los ofendidos, aunque tengamos la razón. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Te acuerdas que te dije, en primer lugar, entender que la mayoría de estos problemas, la mayoría de estas diferencias, pues van a ser con personas que estén lejos de Dios? Pero ahora, ¿qué pasa cuando es una persona que está cerca de Dios? O bueno, ¿qué pasa cuando es una persona tan cercana como un miembro de tu familia? En este caso, en primer lugar, es tratar de llegar a un acuerdo en soledad. O sea, que tú y la persona, sin nadie más, se arreglen, hablen con toda calma sobre este punto en particular. Y cuando en la soledad no lleguen a un acuerdo, en la soledad y entre ustedes dos solos no puedan solucionar el problema, ahora sí, en casos muy particulares, en casos que realmente lo necesitan, es necesario la presencia de otros testigos. En el caso de la iglesia, pues es necesario que otros hermanos en la fe pues también participen, porque pues al estar todos en la fe, al estar todos en el camino de Dios, pues a veces es necesario que alguien más nos abra el entendimiento. Puede que nosotros estemos cerrados a algo o la otra persona esté cerrada a algo y no nos damos cuenta. O por ejemplo, en el caso familiar, puede que justamente, viéndonos al ejemplo de mi amiga, al ser madre e hija, pues es a veces muy difícil el que podamos llegar a un acuerdo. O sea, la mamá puede pensar, oye, yo te cambié los pañales, yo te enseñé a hablar, yo te enseñé a vivir, y tú vienes a decirme cómo hacer mi vida. ¡Ja! O sea, aunque como hijos podamos tener la razón, ya desde ese simple principio básico de que pues ellos nos vieron nacer, nos criaron, pues hay una barrera ahí tremenda. Y también es una barrera que ha sido generada a lo largo de los años y problemas que se han de haber presentado. Entonces, en ese caso, yo me acuerdo que se le llama intervención. O sea, es una intervención con más miembros de la familia, con personas que puedan aportar una opinión de manera neutra para poder llegar a la solución. Porque a veces, estando los dos solos, no se puede. Entonces, ya que otras personas dicen, es que sí, mamá, acuérdate que tú hiciste esto, esto y esto. Y otro, no, es que hermana, hermano, acuérdate que tú también eres de tal y tal manera. O sea, en casos muy específicos, en casos muy particulares, el poder tomar testigos y personas que aporten. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 46. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ok, esta parte es difícil. Darle el lugar a Dios antes que nuestra vocecita interna de justicia. Y yo sé que muchos cuando leemos esto de la mejilla, pues como que nos cuesta trabajo entenderlo. Porque decir, o sea, ¿tengo que dejar que me peguen y todavía poner para que me peguen más? O sea, si una persona está abusando de mí, si una persona está haciéndome daño, ¿tengo que dejarla que se salga con la suya? No. No significa, voltear la mejilla no significa
que vas a poner la otra para que te pegue. Significa que te vas a alejar. O sea, creo que aquí tenemos que tener bien en claro el significado de lo que nos acaba de dar Cristo. Significa darle el lugar a la justicia de Dios. O sea, significa que no te vas a vengar. Significa que no vas a regresar mal por mal, que no te la vas a cobrar. No significa que te dejes hacer daño. No significa que te dejes que abusen y que te afecten. No. Significa que le vas a dar el lugar al que juzga justamente. Esto significa que posiblemente te tengas que alejar de esa persona, pero no bajo los términos del odio y el resentimiento, sino porque te das cuenta que hay puntos o hay momentos en los cuales pues simplemente la convivencia no se puede dar. A ver, vamos un poquito adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí Pedro está hablando de Jesús, para que aprendamos cómo Él actuó ante las personas que le hicieron daño. O sea, si lo maldecían, ¿respondía con lo mismo? No. Cuando le hacían daño, ¿Él los amenazaba? No. ¿Qué hacía Jesús? Él encomendaba todo eso al juez justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Romanos 12, versículo 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ok, este es el punto que te decía. Dios es el juez del mundo. A todos, sin falta, nos va a pagar conforme todo lo que hemos hecho. Sin falta, a todos. Ese es su trabajo. Eso es lo que le toca a Él, no a nosotros. Por dentro tenemos esa vocecita de justicia, esa vocecita que busca, pues siempre, el que se haga la justicia, y más cuando alguien nos daña, más cuando no estamos de acuerdo con alguien. Pero a ti no te toca hacer justicia. No te toca ni la venganza, ni devolver el mal. ¿Por qué? Porque cuando tú te vengas, cuando tú devuelves el mal, cuando tú haces justicia por propia mano, el juicio de Dios cae sobre ti. ¿Te das cuenta? Que puede ser el agraviado, puede ser la agraviada, y el juicio puede caer sobre ti. Por eso, en la palabra nos dice tanto y nos increpa tanto, perdona, deja pasar la ofensa. ¿Por qué? Porque la justicia va a llegar. O sea, necesito que esto lo tengamos bien claro. La justicia va a llegar. O sea, yo antes tenía una fantasía. Ya sabes, con todos estos superhéroes y con toda la maldad que hay en el mundo, con todos la gente que hace cosas tan atroces. Yo tenía una fantasía, como adolescente, niño, no me acuerdo cuándo inicié a tener esa idea. Dije, ojalá que existiera un héroe que hiciera justicia a todos. O sea, que aquel que robe, lo atrape y haga que pague por eso. Que aquellos que son violadores, que aquellos que son asesinos, que aquellos que son traidores,
sea, que existiera una especie de Batman o Superman que fuera y que los hiciera pagar a cada uno por eso. O sea, era algo como una idea, pues no sé, que tenía en la juventud. Y al leer la Biblia me doy cuenta que ese héroe, ese juez justo, es Dios. Todo lo malo que todas las personas del mundo han hecho y hemos hecho, el Padre lo va a juzgar justamente. O sea, ese sueño que yo tenía de adolescente se va a cumplir en Dios. Él va a hacer justicia. Él nos va a hacer justicia. O sea, todos esos crímenes que aparentemente quedan impunes, todos esos que matan, que roban, que hacen daños terribles a las personas, en algún momento van a pagar. Por eso, el Padre nos dice, no es tuya la justicia, no es tuya la venganza, es mía. O sea, esto tampoco es para que digamos, ja, 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 y Dios va a mandar al infierno a todos esos malos. Lero, lero, lero. No. ¿Dónde está el amor al prójimo en eso? ¿Dónde está el amor al prójimo en decir, te voy a perdonar, pero Dios te va a juzgar, Dios te va a hacer pagar, vas a arder en el fuego del infierno? No. ¿Dónde está el amor en eso? Vuelvo a lo mismo. Al tener nosotros esos deseos dentro de nuestro corazón, el juicio va sobre nosotros. Entonces, de corazón, orden de Dios, aunque cuesta, porque sí cuesta, y cuesta un montón, y más cuando alguien nos ha hecho un daño tan grande, tan profundo, que no es tan fácil como decir, voy a perdonar. Pero Dios te manda y te dice, perdona, yo me hago cargo. Perdona, porque si no perdonas, a ti también te voy a juzgar por eso. Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ok, aquí es donde yo creo que muchos hasta este punto nos habíamos trabado de decir, ay, es que entonces tengo que dejar que el que me hace daño me siga haciendo daño. Tengo que dejar que el abusador siga abusando. Tengo que dejar que el que se está aprovechando de mí, el que se está aprovechando, lo siga haciendo. No. El que una persona nos haga daño no significa que no nos defendamos. O sea, vámonos a una situación que pasa en el mundo. Eres una madre de familia y el padre golpea a los hijos, te golpea a ti. Entonces puedes haber entendido con lo que hemos estudiado hasta este punto, bueno, tengo que perdonar, Dios lo va a juzgar, pues agacho la cabeza y dejo que me siga golpeando. No, tampoco la cosa va por ahí. Si alguien nos está haciendo daño, si alguien está golpeando a tus hijos, el Señor te permite que luches. El Señor permite que luches por eso. No significa que te dejes golpear, no significa que te dejes abusar, no significa que le des poder al hombre o a la mujer mala para que te siga haciendo daño. No. Dios habla de perdón, Dios habla de ser los que busquemos la paz, pero cuando alguien nos está dañando, cuando alguien está cruzando los límites con violencia, con abusos, con todo, Dios te deja luchar. Dios permite que te defiendas. Y eso no significa que estés pecando. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la mayoría de las iglesias cristianas, al diablo o Satanás se le llama el enemigo. ¿Por qué? Porque él es el verdadero enemigo. No son las personas. No es otro ser humano el que es tu enemigo. Normalmente, cuando alguien es nuestro enemigo aquí en la tierra, es porque le ha abierto la puerta a Satanás. Y Satanás controla sus sentidos. Satanás ciega sus ojos. Satanás se los lleva por un camino en el cual se convierten en pareciera que nuestros enemigos.
Pero toda persona que peca, toda persona que hace algo atroz, ciertamente el enemigo está detrás de todo eso. Él y sus huestes espirituales. O sea, demonios son millones, muchísimos. No los vemos, pero aquí están. Y ciertamente, cuando pecamos, abrimos la puerta para que esos seres habiten dentro de nosotros. Y esos seres nos llevan a pecar. Y esos seres, con esa tentación, con ese efecto que tiene el enemigo, nos lleva a hacer mal. Entonces, no es tu enemigo, no es tu enemiga, esa persona que te está haciendo daño. Es el espíritu que vive dentro de ella. Entonces, también esto es un conocimiento importantísimo. No son las personas nuestros enemigos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. Los espíritus que están en el aire. Ese es el verdadero enemigo. Ese es el verdadero malo de la historia. Por lo tanto, que no sea nuestro resentimiento contra las personas. Porque como dijo Jesús, no saben lo que hacen. Y nosotros mismos, ¿te has dado cuenta lo que pasa cuando pecas? Cuando le abres la puerta al enemigo, entra y de alguna manera te enojas más fácil, de alguna manera cometes cosas o haces cosas que normalmente no harías. Es el efecto del enemigo. Cuando lleguemos al tema de Satanás en los estudios bíblicos básicos, comprenderemos esto a la perfección. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 53 al 55. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y volviendo al entendimiento de que las personas no son el enemigo, también tenemos que saber que para Dios, las personas del mundo, todos somos su creación. Y a todos quiere salvar. O sea, no es que Dios diga: estoy esperando que se muera el violador, el asesino, para destruirlo en el fuego del infierno. No, todo lo contrario. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que vengamos a vivir con Él. Entonces, entendiendo el amor que tiene Dios, tan grande que hasta envió a su único Hijo a morir por toda la humanidad, para que todos puedan tener acceso al perdón y la misericordia, entendamos, Dios no quiere destruir al pecador. No es de que, ya te llegará tu juicio, ya te llegará el fuego del infierno. No, Dios está esperando que esta persona, antes de entregar su último aliento, diga: Padre, perdóname, me arrepiento. Y ese padre, con los brazos abiertos esperando al hijo pródigo, quiere que todos vengamos a Él. Aunque no se lo merezcan, Dios quiere redimir al ladrón, al asesino, al violador, a todo el que nosotros podemos categorizar como malo. A todos el Padre nos quiere redimir. Entonces también tengamos en cuenta, más que ser jueces, más que esperar el juicio de las personas, entender que Dios, aún a los que han hecho daño, también a todos nos quiere salvar. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Y ahorita se me viene a la mente una frase de abuelita que decía: es que ser manso es ser menso. No. El ser manso, el tener un espíritu de mansedumbre, claro que no significa que seas menso. De hecho, el ser una persona mansa conlleva más fortaleza que no serlo. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El manso no es una persona que sea débil, no es una persona que se deje abusar. El manso es una persona que tiene mayor autocontrol en su persona y se puede controlar para no responder violentamente. Mateo 11, versículo 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús era manso. Él tenía la autoridad, inclusive para condenar, pero él era manso. Él nos soportaba, él nos toleraba. Oye, pero hay una parte donde Jesús como que se vuelve todo enojado y actúa. A ver, vamos viendo eso. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera a todos los del templo, a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y aquí es donde nos preguntamos, bueno, ¿Jesús en realidad era manso? Claro que sí. Vuelvo a lo mismo, ser manso no es ser débil o ser un cobarde. Ser manso significa que tienes autocontrol y que te dejas conducir por Dios. Entonces mira, ya para concluir este mensaje, y esto es importante, humanamente no es fácil la convivencia con las demás personas, y más cuando tenemos problemas y diferencias. Pero el Señor nos ha enseñado en este mensaje que con su poder, con su ayuda, podemos amar de verdad al prójimo. Podemos aprender a no devolverles mal por mal, a no ser nosotros los jueces, a que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz para las demás personas. Por lo tanto, y no es que seamos mensos, no es que seamos gente, ¿cómo decirlo?, débil. Por el contrario, somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos los primeros en perdonar. Somos los primeros en pedir perdón. Somos los primeros en reconocer nuestros errores. Somos los que buscamos la paz. Somos los que buscamos la reconciliación. Somos los que dejamos pasar por alto la ofensa. Somos mansos. Y todo problema que tengamos, lo encomendamos en sus manos. Entonces, con estos elementos que hemos visto en este día, busquemos resolver los problemas con el prójimo. Alguno tal vez pueda cerrarse y decir, no, es que así no se soluciona, es que así la persona no va a cambiar. Dios te promete que si tú haces las cosas a su manera, Él te va a bendecir. Si tú le das el lugar a Dios, si tú, antes que darle lugar a tu justicia interna, antes que darle lugar a tu lógica y al orden como habla el mundo, y tú le das el lugar a Él, tú pones sus principios, sus preceptos y sus enseñanzas en la convivencia con el prójimo, Él se va a manifestar. Él va a actuar. Y Él, cuando interviene en una situación, lleva la solución. Más allá que la lógica que podamos tener, más allá que la situación a la que nos podamos enfrentar, Él actúa. Y no solamente en nosotros, sino en las demás personas. Es que es imposible que esta persona vaya a cambiar su mentalidad. Cuando Dios actúa aún en los corazones de las personas y conduce su corazón. Y de repente puede ser que alguien que decías nunca va a pedir perdón, alguien que nunca va a cambiar, algún día te llegue y ¿sabes qué? Me equivoqué. Reconozco que te dañé, reconozco que no he actuado bien hacia contigo. Perdóname. Dejemos, por tanto, que el poder de Dios sea el que solucione nuestros problemas con el prójimo. Gracias te damos, Padre, por esta sabiduría que has compartido con nosotros. Pues tenemos muchos problemas con personas tanto dentro de nuestras casas como en el exterior, en nuestros trabajos y en nuestros lugares de convivencia. Y a veces no sabemos cómo hacer. Cuando alguien nos daña, cuando alguien está cerrado o cerrada en sus propias ideas. Hoy tu palabra nos ha enseñado cómo hemos de actuar, cómo tenemos que comportarnos. Ayúdanos, Señor, a que te demos el lugar a ti,
aunque esto nos cueste, aunque nuestra carne nos diga lo contrario. Enséñanos a darte el lugar a ti de tal manera que podamos ver la solución. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Santo, aunque en estas situaciones que tenemos, te demos el lugar a ti. Que en estas situaciones nosotros nos comportemos como tus hijos. Aunque creamos que tengamos la razón o creamos que la otra persona es la culpable, enséñanos a perdonar. Enséñanos a ser los que busquen la paz. Enséñanos a que seamos la solución del problema, no los que lo incrementan. Que entendamos que la justicia y la venganza son tuyas, y tú en algún momento te encargarás de aquel que ha hecho un gran mal en nuestras vidas. Pero para nosotros no ser culpables junto con esas personas, yo te pido que en el nombre de Jesús nos lleves a perdonar. Enséñame a perdonar a quien me ha dañado, aunque no lo sienta en mi corazón, aunque por dentro el dolor no quiera soltar a esa persona. Pero en obediencia y dándote el lugar a ti, perdono a esa persona. Suelto, porque no quiero tener ningún obstáculo que afecte mi relación contigo. Dame sabiduría, dame paciencia, dame amor, para que yo pueda, para actuar con las personas que están a mi alrededor, como un ser de luz, como la luz del mundo que tú nos mandaste que fuéramos, como mensajeros de tu palabra, no necesariamente con Biblia en mano o no necesariamente predicando, sino que en nuestros actos, en nuestra convivencia, seamos verdaderamente tus hijos. Y yo sé que esto será tan poderoso que más personas irán a ti. Gracias, Padre, por esta sabiduría. Gracias, Padre, por este momento. Dirige mis pasos para que te dé el lugar a ti y no a mi carne. Que sepa que la persona que me ha dañado no es mi enemigo, porque también por esa persona Jesús ha muerto, y tú quieres que se salve. Ayúdame a verlo desde tu punto de vista. Ayúdame a darte el lugar y enséñame a convivir y a solucionar estos problemas que he tenido. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido. Amén.